Hermanos, nuevamente aquí otra vez en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. Espero que este mensaje sea de grande bendición y antes de entrar en el tema me gustaría orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque, Señor, escuchas nuestra oración. Y Padre, en esta hora nuestra petición es que seas tú el que esté con nosotros, Padre bendito. Que seas tú, Señor, el que le dé vida a tu palabra, Padre celestial. Que seas tú, Señor, el que nos enseñe, el que nos instruya. Que seas tú, Padre bendito, con tu Espíritu Santo, el que abra nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Padre, que el que está aquí al frente, Señor, siempre lo repetimos, sea solamente un instrumento en tus manos y que la enseñanza sea para nuestra vida, se convierta en práctica, Señor, que podamos, Señor, llevarla a la práctica porque ese es el fin de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que oyes la oración y la contestas, Padre, y de antemano te doy gracias. Bendito seas. Oramos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de lo que tienen aquí, el perdón. Y para hablar acerca del perdón, yo creo que voy a tomar dos sesiones, porque vamos a ir viendo una por una de las cosas despacito para poder entender qué es el perdón, cómo se da el proceso y todo eso es lo que yo quiero explicar. Entonces en esta ocasión vamos a tomar el perdón, primera parte, y el próximo domingo estaremos, si Dios mediante o si Dios quiere, estaremos viendo la segunda parte acerca del perdón. La palabra de Dios, ojalá y ustedes ahí en su casa tengan su Biblia, hermanos. Me gustaría mucho que ustedes ahí en su casa manejen su Biblia porque es importante. Dice así Mateo capítulo número 6. Y voy a leer algunos pasajes ahí. Dice el 6:12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una parte de la oración modelo. Y está diciendo aquí, perdona nuestras deudas, así como nosotros estamos perdonando a los que también nos deben. Y el versículo número 14 dice lo siguiente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando yo estoy leyendo este pasaje y veo que aquí en este pasaje dice que en la oración dice, y perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los deudores. Entonces esta es una petición que está en el Padre Nuestro, ahí Mateo capítulo número 6. Pero más adelante, ya para cerrar la oración, dice ahí en los versículos 14 y 15, dice, porque si nosotros perdonamos, entonces también Dios nos perdona a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, entonces dice la Biblia, Dios no nos perdona a nosotros. Y entonces me surge una pregunta aquí. La cosa es, si yo no perdono, hermanos, entonces Dios no me perdona. Y si Dios no me perdona, entonces soy un pecador. Y si soy un pecador, entonces, aunque yo haya aceptado a Jesucristo, y aunque yo le haya dicho a Jesucristo que le entregaba mi vida y haya confesado mi pecado, si Dios no me perdona, entonces, ¿no voy a ir al cielo con Jesús? Creo que es una pregunta, porque Mateo dice, si tú perdonas, yo te perdono. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Y si Dios no me perdona, entonces soy pecador y entonces estoy expuesto al lago de fuego. Me voy a ir al infierno porque yo no perdoné y entonces Dios no me perdona. Y así de esta manera, entonces mi salvación se pierde. Creo que nosotros tenemos que encontrar bien la interpretación de este pasaje. Y es precisamente este pasaje de base que voy a tomar para ir explicando acerca de lo que es el perdón. Y ahí yo puse una lámina que dice perdón, una palabrita de 6 letras pero que sana el corazón.
Y para empezar, quiero decirles que nosotros vamos a estudiar particularmente lo que Jesús dijo acerca del perdón. Y si ustedes tienen la oportunidad, hermanos, anoten estos pasajes. Son pasajes que están ahí en la Biblia. Mateo 5, 23, 24, Mateo 6, 12, 14 y 15. También Mateo 18, del 15 al 17. Mateo 21, de los versículos del 21 al 35. Y Marcos capítulo 11, de los versículos 25 y 26. Ahí están esos versículos que de alguna manera nos hablan de lo que Jesús enseñó acerca del perdón. Y en esos versículos nosotros nos vamos a ir paseando. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que nosotros tuviéramos muy en claro algunas cosas. ¿Okay? El perdón no debe confundirse de ninguna manera con el indulto. O sea, porque el indulto es una cuestión legal. Y aunque el indulto es un tipo de perdón, no debe confundirse con el acto de perdonar, ¿okay? Porque el indulto es simple y sencillamente se refiere a aquella gracia o aquel poder que tienen las personas para quitarle a alguien el castigo o para modificarle. Si ustedes abren su Biblia, ahí en Mateo capítulo número 27, vamos a encontrar lo siguiente. Mateo capítulo número 27, del 15 al 23, dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos ellos, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por la envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y luego dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y luego dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y luego el 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Nosotros aquí tenemos dos situaciones. Uno, la de Jesucristo. Dos, la de Barrabás. Si nosotros examinamos los libros de Marcos y Lucas, vamos a encontrar ahí quién es Barrabás. Y Barrabás en Marcos dice que era un homicida y que estaba preso por un homicida y por sedición. Y en Lucas vamos a encontrar nosotros que Lucas dice que Barrabás era un ladrón. Y entonces el que realmente debería llevar el castigo, ¿okay?, y debería cumplir la pena de muerte era Barrabás. Pero por alguna razón, ¿okay?, bueno, ya sabemos cuál es la razón. Todo el mundo religioso se puso en contra de Jesús y entonces pidieron que Jesús, inocente, porque realmente Jesús era un inocente, fuera llevado a la cruz, lo que le tocaba a Barrabás. Quiero que lo apreciemos así, hermano. ¿Quién era el culpable? Era Barrabás. ¿Quién debía ir a la muerte? Era Barrabás, porque era culpable, había sido homicida, había sido acusado de sedición y era ladrón. Y entonces, Jesús era inocente, Jesús no tenía por qué morir. Claro, este es un plan de Dios, pero vamos viendo el aspecto legal de esto. Y entonces, ¿qué dijo el pueblo? Dice: suelta a Barrabás. Y entonces el hecho de soltar a Barrabás, que es un culpable,
que debía de recibir la pena de muerte, a ese acto se le llama indulto, ¿ok? A ese acto se le llama indulto. Y el indulto, ¿ok?, aunque es un tipo de perdón, nada tiene que ver en realidad con lo que significa la palabra perdonar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, indulto es un término legal donde una persona que es culpable, simple y sencillamente, ¿okay?, se le exime de su culpabilidad y se le deja ir. También otra cosa que nosotros tenemos que entender aquí, el perdonar no es excusar, no es excusar. Nosotros muchas veces, tratamos de excusar a las personas y tratamos de dar una explicación del obrar de las personas y tratamos de encontrar algunas razones del obrar de ellas para poder de alguna manera liberarlas de algún castigo o de alguna sanción. ¿Okay? Entonces eso es excusar y eso tampoco tiene nada que ver con el acto de perdonar. ¿Okay? Aquí simple y sencillamente estamos haciendo nosotros, encontrando razones para no castigarlo, encontrando razones para justificar sus actos. Y la otra cosa también que quede muy claro, que más adelante vamos a ver con más detenimiento, es que el perdón no es sinónimo de reconciliación. La reconciliación es establecer un vínculo, es restablecer un vínculo, es restablecer un vínculo de amor, una amistad, etcétera, en una compañía. ¿Okay? Y eso no tiene nada que ver con el perdón. Si bien es cierto que para que haya reconciliación tiene que haber primero perdón, ¿okay? Porque no podemos reconciliarnos si no hay perdón. Entonces, perdón, reconciliación no son la misma cosa. Perdón, aquí nosotros tenemos que el perdón es simple y sencillamente abandonar el resentimiento, ¿okay?, los juicios negativos, la indiferencia, ¿okay?, hacia la persona que nos ha hecho alguna ofensa o nos ha injuriado, ¿okay?, y tratarlo con generosidad. Eso es lo que es precisamente el perdón, que nada tiene que ver con la reconciliación, que es el restablecimiento de este vínculo. Muy bien, aclarado esto, ahora sí vamos a entrar en materia, el perdón. Y para poder entrar en materia, a mí me gusta mucho o definir los términos. Y entonces, para definir bien lo que es el perdón, yo voy a ir a estudiar un poquito acerca de lo que es la etimología de lo que es la palabra perdonar y perdón. Perdonar y perdón. Y lo vamos a ver desde el punto de vista, desde su etimología. Y entonces, la palabra perdonar, como ustedes la tienen aquí, se compone de per y donare. Y per es un sufijo que indica que se hace muchas veces, indica consistencia, y la palabra per va a intensificar la acción del verbo donare. Eso es lo que significa la palabra per, que se hace muchas veces, que se hace muy seguido, continuamente, y que intensifica el verbo donare. Y donare significa simple y sencillamente dar, regalar o donar. Y cuando nosotros hablamos de donare, viene de don, que es obsequiar, o dar a la persona que recibe un don es un favor inmerecido. Entonces, de acuerdo a estas palabras, definición de perdonar, etimológicamente hablando, es regalar con consistencia o estar dando continuamente, Y la característica es que nosotros estamos haciendo esto continuamente sin esperar recibir nada a cambio por la acción que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que implica perdonar.
estar dando constantemente, estar perdonando constantemente, ¿ok? Y sin esperar que nosotros seamos recompensados por esto. Ahora, la etimología de perdón es muy interesante, porque perdón viene de par y donare, ¿ok? Pero la palabra perdón tiene el sufijo on, y esto indica aquí dice, es un aumento, cuando nosotros utilizamos este sufijo on, es un sufijo de superlativo, y entonces perdón, ¿ok? De acuerdo a lo que es la etimología de la palabra perdón, podríamos decir que es algo muy grande que se está haciendo. Entonces, el perdón, de acuerdo a la etimología, es algo grande que se está haciendo. Estamos dando algo muy grande, y ese es el sentido de perdón. Cuando nosotros estamos otorgando el perdón, estamos dando algo muy grande. Creo que esto quedó muy claro. Entonces, ahora sí, voy a entrar un poco en la Biblia. En la palabra de Dios, en la Biblia, vamos nosotros a encontrar 3 palabritas que significan perdón, que tienen su significado muy claro. La primera palabra es nasá, y nasá se refiere al perdón que Dios otorga, o bien se refiere al perdón que nosotros nos damos como seres humanos. Que esta palabra suele traducirse como perdonar, nasá, pero también tiene otros significados como tomar, sacar, llevar, etc. Pero principalmente nasá significa perdón de Dios, o el perdón que nosotros nos damos entre sí. Si nosotros abrimos la palabra de Dios en Malaquías, vamos ahí al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo número 17, dice lo siguiente: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, en el día en que yo actúe, y dice la Biblia, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Y entonces, esta es la idea de nasá. Nasá tiene la idea de perdonar, el perdón de Dios. Nasá tiene la idea de el perdón del hombre que otorga a otro hombre. Ahora, la base de este perdón que Dios otorga, o que el hombre otorga a alguien que lo ha ofendido, la base es simple y sencillamente en la gracia. En la gracia. O sea, este perdón se otorga simple y sencillamente por gracia, porque se quiere otorgar, porque se da el perdón. Y entonces nasá tiene que ver con el perdón otorgado con o por la gracia. O sea, yo voy a perdonar a una persona que me ofendió simple y sencillamente porque yo quiero perdonarlo, porque es mi voluntad perdonarlo. Dios nos perdona a nosotros, ¿ok? Porque Él quiere perdonarnos a nosotros. Por la gracia de Dios es que nosotros recibimos el perdón. Entonces, nasá es lo que significa el perdón de Dios, el perdón del hombre, pero otorgado precisamente por la gracia. La palabra salak tiene que ver con el perdón, pero con el perdón que Dios está otorgando y el favor o la bendición que viene como resultado de ese perdón. No sé si me expliqué, hermanos, creo que está muy claro. Salah quiere decir, que Dios me perdona, y a raíz de ese perdón que Dios me está dando, entonces Él restaura mi relación y me está bendiciendo. Y ese perdón yo lo estoy obteniendo porque de alguna manera
yo estoy orando a Dios y pidiéndole a Dios que me perdone, o bien una persona, un hermano o otra persona está orando por mí, está intercediendo a Dios, y entonces Dios escucha la oración de aquella persona que está intercediendo y Él me perdona, y como consecuencia de ese perdón, entonces yo recibo la bendición de Dios. Esto es muy claro cuando nosotros leemos Génesis 18:26. Y estas son palabras. Vayan a Génesis, hermanos, 18:26. Porque sí quiero ver esto despacito. Génesis 18:26 dice lo siguiente. Dice: entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ahora, ¿por qué está diciendo Jehová que si hay 50 justos en la ciudad, Él va a perdonar la ciudad? Está diciendo que Él va a perdonar la ciudad porque Abraham estaba intercediendo por la ciudad. Y entonces Abraham le estaba diciéndole a Dios, si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? Y entonces Dios dice, está bien, Abraham, por 50 justos que hay en la ciudad, nada más por ellos no la voy a destruir. ¿Okay? Pero ya sabemos la historia, no fueron ni 5 justos. Ahora, otro pasaje importante está en Segunda de Crónicas, capítulo número 6. Y en Segunda de Crónicas, capítulo número 6, ahí está muy detallado, ¿ok?, el sentido de Salaj, que es perdón de Dios y bendición de Dios, ¿ok? Gracias a la intercesión o la oración del culpable o la oración de intercesión de otra persona. Voy a leer desde el 18, dice así: esto es la oración que Salomón está haciendo cuando está dedicando el templo. Y del 18 dice así: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Dice: he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y aquí Salomón es el que está orando a Dios, ¿ok? Y entonces estas son palabras de Salomón. Y luego dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará ahí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y aquí tenemos, Salomón es el primero que está orando allí en la casa de Dios. Y luego dice, el 21, dice: asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. ¿Ok? Y entonces aquí la oración que nosotros estamos viendo es una oración para pedirle perdón a Dios. Y déjeme decirle más adelante, dice el 24, porque voy rápido, dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, dice: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y dice: y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y luego el 26 dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, y oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre y se convirtieran en sus pecados cuando los afligieres, dice: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado a sus siervos y de tu pueblo Israel, y dice: y les enseñarás el buen camino para que anden en él,
Y luego dice, y darás la lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo aquí es precisamente el sentido de Salaj. ¿Okay? Alguien viene, ora a Dios, le pide perdón a Dios, y entonces Dios escucha desde los cielos, perdona entonces las ofensas y la transgresión, y Él como resultado obra, ¿ok?, en favor de aquella persona que está orando hacia Él. Muy bien, y el otro pasaje, el más claro de todos, Segunda de Crónicas 7:14, dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y luego dice, y sanaré su tierra. Y entonces, este es el sentido de Salaj. Alguien que va, pide perdón, Dios le perdona, y entonces Dios le bendice. O alguien que intercede por alguna persona, que Dios perdona a aquella persona por la cual se está intercediendo, y Dios bendice la vida de la persona por la cual se intercedió. Ese es el sentido de perdón de la palabra Salaj. Y la tercera es Kafar. ¿Okay? Y Kafar tiene que ver con el perdón por expiación. Si ustedes abren su Biblia en Levítico, capítulo número 4, versículo número 26, dice lo siguiente. ¿Okay? Aquí estamos hablando de un sacrificio que se está haciendo. Y dice lo siguiente: y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Ok? Versículo 22 dice: cuando pecare un jefe e hiciere hierro o algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y aquí, ¿sobre qué está diciendo el 26? Está diciendo sobre un jefe de familia, algún papá que pecó, se dio cuenta que pecó, entonces él viene, trae el cordero al templo, sacrifican el cordero y el sacerdote está quemando la grosura en el altar. Y de acuerdo a este ritual, que es un ritual de sacrificio, entonces dice la Biblia, hará expiación por él y tendrá perdón. Y entonces aquí la cosa es que Kafar está relacionado con el perdón por la expiación. Y entonces aquí tenemos las tres ideas que nosotros estamos manejando de perdón. 1, perdón por la gracia de Dios. 2, perdón cuando alguien va y confiesa a Dios su pecado, cuando alguien está solicitando el perdón. Y número 3 es el perdón que llega a través del sacrificio. Entonces, esas son las ideas de perdón que hay en el hebreo. Y cuando nosotros hablamos de perdón entre los humanos, ¿ok?, no estamos hablando de Salaj, no estamos hablando de Kafar, estamos hablando de Nasá, que es el perdón que nos damos nosotros, ¿ok?, porque nosotros queremos hacerlo, por la gracia de Dios, por eso. Y entonces ese es el perdón. No sé si alcancen a ver esto, hermanos. Okay. Nosotros no podemos perdonar a alguien y bendecirlo, ¿eh? Porque la bendición viene de parte de Dios. Okay.
O no podemos decirle, no, es que tienes que sacrificarte para que yo te pueda perdonar, etcétera, etcétera. No, no, no. El perdón nuestro es la idea de nasá. Nasá es otorgar, dar, ¿ok? El perdón por gracia. Muy bien. En el origen griego es muy interesante, ¿ok? Yo aquí saqué unos pasajitos que no los puse ahí, pero en el griego hay dos palabritas, esta palabra que no puedo pronunciar, ¿ok? La palabra afiemi significa perdón, pero significa dejarlo ir, libre, ¿ok? Y esto hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios de este tipo de perdón. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo número 18, vamos a encontrar, ¿ok?, la siguiente historia que contó Jesús a raíz de una pregunta de Pedro. ¿Ok? Pedro se acerca con Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Mateo 18, 21. ¿Ok? Y dice, a mi hermano que pecare contra mí, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 25, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Y ojo con el 26, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Dice, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿ok? Y salió aquel siervo de delante de su señor. Afimei es lo que significa, ¿ok? ¿Qué significa? Simple y sencillamente dejarlo, dejarlo ir, es lo que significa liberar a la persona que nos causó una ofensa o un daño, ¿ok? Eso es lo que significa afimei. Y jerizomai, que es una palabra en el origen griego, ahí vamos a encontrar que esa palabra es igual que nasá. La palabra jerizomai es igual que nasá porque el verbo implica dar con gracia, ¿ok? O dar un favor libremente. Y Efesios capítulo número 1, ¿ok? Efesios capítulo número 1, el versículo número 7 dice lo siguiente, en quien tenemos redención por su sangre, ¿ok? Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí nosotros vamos a encontrar, algunas cosas interesantes. Dice, nosotros tenemos el perdón de pecados, ¿ok? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Síganme, hermanos, por favor. Nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo y eso es por la gracia de Dios. ¿Okay? Y entonces, Jarizomai quiere decir aquel perdón que se otorga simple y sencillamente por gracia, lo que se da libremente. Entonces, eso quiere decir Jarizomai.
¿ok? Y es igual que la palabra nasá, el perdón que se otorga por gracia. Ahora, conociendo todo esto, ¿cómo podíamos definir el perdón? ¿Ok? Y nosotros perdón lo definiríamos de la siguiente manera. Es la voluntad sincera y amorosa, ¿ok? Y ojo con esto, ¿ok? Porque la base para el perdón es el amor. Y entonces aquí es la voluntad sincera y amorosa de eliminar todas las respuestas destructivas, ¿ok? Causadas por un pensamiento o un sentimiento negativo que alguien nos ha infringido a nosotros, ¿ok? En una ofensa, y renunciar al deseo de venganza. Entonces, ¿qué es lo que significa el perdón? ¿Ok? Es un acto voluntario donde yo decido voluntariamente perdonar por gracia, otorgar ese perdón por gracia, y entonces lo que yo estoy haciendo es estoy renunciando a los sentimientos que a mí me conducen, ¿ok?, a hacer algún daño o a castigar, y voluntariamente estoy renunciando a ello, ¿ok?, porque así quiero hacerlo, y eso es en base al amor. Y entonces el perdonar sería la acción del perdón, y cuando nosotros queremos decir acción, es llevar a la práctica el perdón. Y entonces nosotros tenemos que entender, el perdón en nosotros es un proceso, y es un proceso interno, ¿ok? Es un proceso interno, y ese proceso interno toma tiempo para hacerlo. El perdonar no es así de la noche a la mañana, ¿ok? Y ahí yo puse algo, ninguna herida sana de un día para otro. Cuando nosotros nos hacemos una herida, mínimo, si nos suturan, se lleva 7 días. El perdón es exactamente igual. Es un proceso en el cual nosotros nos metemos o vamos a pasar, y ese proceso es voluntario, basado en el amor, donde yo decido, ¿ok?, liberar a la persona, donde yo decido simple y sencillamente renunciar a mis sentimientos y no hacerle ningún daño o no vengarme por eso. Eso es en realidad lo que es el perdón, es un proceso interno. Ahora, quiero ir adelante. Lo que no es el perdón, ¿ok? Y creo que esto es muy importante. Y aquí va a haber un conflicto, porque la mayoría de las personas dicen, ¿ok?, perdonar es olvidar. No sé si ustedes han oído esa frase, ¿verdad? Entonces, por eso he puesto este pedacito tan difícil de explicar. Y aquí vamos a ver lo que no es el perdón. Y la primera cosa que no es el perdón no es olvidar. Ok. Amar es perdonar. El perdón se da en base al amor. Más adelante lo vamos a ver en la segunda clase. Ok. El perdón se da en base al amor. Ok. Pero nosotros, ok, no podemos decir que amar es olvidar. Y ahora, déjenme decirles, es claro que por más que quisiéramos olvidar un agravio, esto no va a pasar. Y esto no pasa porque tiene sus razones psicológicas y fisiológicas, que ahorita me voy a referir de ello. ¿Ok? No se trata de que a nosotros nos hagan una hipnosis y que nos borren la memoria y cosas de esas, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Ok? Eso no sería perdonar. El hecho de que alguien
diga, no, tengo rencor contra aquel hermano, tengo rencor contra esto, o me ofendió voy a ir a que me hagan una hipnosis y que me borren eso. Eso es imposible, eso no se puede, ¿verdad? Y entonces, ok, ¿por qué yo digo que perdonar, ok, no es olvidar? Ahorita les voy a decir por qué. El hecho de que no olvidemos nosotros las ofensas nos protege psicológicamente hablando, ¿okay? Porque cuando nosotros enfrentamos una situación, inmediatamente, una situación en la cual de alguna manera nos están ofendiendo o sentimos que nos están lastimando o hiriendo, inmediatamente así, ¿ok? Sale el recuerdo. Y entonces lo que nosotros hacemos es protegernos. No sé si me expliqué. Ok, lo voy a explicar mejor. Perdonar no es olvidar. Si un agravio se olvida, entonces no es perdón, porque lo tienes olvidado. ¿Okay? El perdón, dice, en realidad es la antítesis del olvido. Dice, ni la persona que cometió la ofensa, ni la persona que fue víctima pueden olvidar lo que se hizo, porque eso no se borra. ¿Ok? Dice, el perdón borra el resentimiento vinculado al acto negativo que se cometió. ¿Ok? Esa es la idea de quitar el sentimiento. No, el acto está ahí. Y luego el deseo de venganza, el deseo, el rencor, el coraje. Bueno, el perdón borra ese resentimiento, borra ese coraje, borra ese deseo, ¿ok? Que nosotros tenemos. Dice, no puede borrar el acto en sí mismo, ¿ok? Porque simplemente, ¿ok? Puede simplemente liberar al ofensor y al ofendido de las consecuencias negativas de este acto. Y entonces, eso es lo que es el perdón. El perdón no es olvidar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Voy a ir más adelante. Ahora, quiero explicar esto, hermanos, para que entiendan. Estos son los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Derecho e izquierdo. Y todo lo que pasa en nuestra vida, llegan a través de la percepción o la senso-percepción que nosotros tenemos, y todo, absolutamente todo, se queda registrado en nuestro cerebro. ¿Okay? Cuando nosotros recibimos una herida o cuando nosotros recibimos una ofensa, esa herida o esa ofensa llega a nuestro cerebro y eso se queda registrado no en una sola parte, no se queda registrado aquí, sino que esa ofensa o esas heridas o ese recuerdo se va y queda registrado en muchas partes de nuestro cerebro. ¿Okay? De tal manera que al hacer un registro de ese acto, de esa ofensa, de esa herida, las neuronas de nuestro cerebro cambian su estructura. Por eso se queda ahí en la memoria. Esto se llama neuroplasticidad. El cambio que las neuronas hacen para poder que nosotros tengamos la memoria y poder en algún momento dado ir y en nuestro cerebro buscar y poder recordar las cosas. Y entonces, una ofensa que nosotros recibimos es una ofensa que entra en nuestro cerebro, se registra en muchas partes de nuestro cerebro y ahí se queda permanentemente. ¿Okay? Por eso yo estoy diciendo que perdonar no es olvidar, porque eso se queda registrado en nuestro cerebro y siempre va a estar ahí. Ahora, nosotros olvidamos, tenemos esa capacidad de olvidar, ¿okay?
pero no de borrar nuestra memoria. ¿Okay? Olvidamos en el sentido de ese acto ponerlo en el inconsciente o ponerlo allá donde nosotros no queremos recordarlo. Pero ahí va a estar eso. Siempre va a estar ahí. ¿Okay? Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya se quedó registrado. Porque es imposible. El hermano Augusto Curi, que es un psiquiatra muy ilustre, él dice, no podemos, no podemos de ninguna manera borrar nuestros recuerdos o borrar nuestras heridas, pero lo que sí podemos es llegar y reeditar eso. Es lo que dice el hermano. ¿Okay? Podemos cambiarlo y eso se llama perdón. Y entonces es por eso, por lo cual yo les estaba diciendo, en lo siguiente. Nosotros, codificamos y después de codificar, almacenamos para posteriormente recuperar esa información. Eso es lo que es la memoria. Dice, por lo que las experiencias modifican el sistema nervioso y la conducta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, nos ofenden? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos recibiendo una herida? Eso se va a nosotros, entra, lo codificamos y lo dejamos registrado en nuestra memoria. Ahora, cuando eso se registra en la memoria y se une con un pensamiento, ahorita voy a hablar de esto, es entonces que nos hace mucho daño. Por eso yo les decía que el perdón no es olvidar. El perdón es renunciar a las consecuencias de lo que yo puedo hacer por sentirme ofendido, renunciar al rencor, renunciar al odio, renunciar a la venganza, renunciar al coraje. Eso sí lo puedo hacer porque eso es voluntario. Pero el acto, la herida, ahí va a estar. Cuando yo renuncio a todo eso, entonces cuando viene el recuerdo, simple y sencillamente ya no tengo esas emociones que me están haciendo daño, porque ya renuncié a ellas. Claro, para esto se necesita el Espíritu Santo. Después vamos a tratar ese tema, pero quiero que nosotros entendamos esto. Una herida, una ofensa, entra, la unimos a un pensamiento, un acto, le unimos un pensamiento, la codificamos, la almacenamos y posteriormente la podemos recuperar. Y entonces, ahora sí entendemos por qué el perdonar no es precisamente olvidar. Es simple y sencillamente otra situación diferente. Ahora, hay otra cosa, ahora sí, vamos a entrar aquí. Reconciliación. La reconciliación es el restablecimiento de un vínculo que se ha perdido. Y ese vínculo que se ha perdido es porque de alguna manera una de esas personas se sintió ofendida, o se sintió lastimada o herida. Aquí hay un ejemplo. Te fue infiel, te sientes culpable porque dices haber perdonado a tu esposa, pero no quieres regresar con ella. ¿Se puede hacer esto? Hermano, ¿se puede perdonar a alguien, sin reconciliarnos? Y déjeme decirle que sí se puede. Sí se puede. Se puede perdonar a alguien y de alguna manera no puedes reconciliarte con la persona. Por eso es que yo pongo esta situación. El perdón es simplemente abandonar la idea de un comportamiento destructivo hacia el ofensor. En otras palabras, es un proceso interior que debes cumplir tú mismo, internamente hablando.
no interesa lo que pase allá afuera. Si no quieres reconciliarte, pues no lo hagas. Nadie te obliga a que te reconcilies. ¿Okay? Ahora, hay algo importante. Dice, puedes controlar lo que te pasa, pero jamás dice lo que sucederá allá afuera. Dice, no hay necesidad de forzarte en arreglar con alguien que es un necio. Ok, la gente no va a cambiar. Es más, es probable que ni siquiera estén arrepentidos. No importa, la sanación es tuya, no de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Alguien viene, me ofende, hace una herida y simple y sencillamente él está muy tranquilo. Y a mí me dejó la herida. Y a consecuencia de esa herida yo tengo rencor, tengo coraje, tengo el deseo de venganza, tengo el deseo de castigarlo, tengo odio contra esa persona. Pero esa persona está muy tranquila. Y tú lo ves y ahí anda como si nada, después de que te ofendió. A lo mejor él sí sabe que te ofendió, o a lo mejor él no sabe que te ofendió. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los elementos que intervienen en el perdón. Que la persona puede saber que sí te ofendió, o puede saber, o ni siquiera se dio cuenta que te ofendió, pero tú tienes el problema. El problema eres tú. Y aquella persona ni siquiera viene a pedirte perdón, ni siquiera viene a disculparse contigo, y tú vives en el rencor. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que sanar, tienes que resolver tu herida, tienes que resolver tus sentimientos negativos que tienes o desagradables que tienes, independientemente de la conducta de aquella persona. Y entonces decíamos, ¿alguien fue infiel? ¿Un hombre o una mujer? Tú lo perdonaste, pero ya no quieres nada con él. Ya no quieres reconciliarte. Lo ideal después del perdón es la reconciliación. Pero si la persona no quiere reconciliarte contigo, o tú no quieres reconciliarte con él, entonces, ¿qué vas a hacer? Simple y sencillamente, lo perdonas y ya. Porque si no quiere nada contigo, pues no puedes hacer nada. Si tú ya no quieres nada con la persona, tampoco él puede hacer nada. Pero el deber sí es para tu sanidad espiritual, para tu sanidad emocional, para tu sanidad física, es que tú perdones. Entonces es importante que entendamos lo del perdón para poder sanar. Y como decíamos al principio, 6 letras, perdón, 6 letras, pero que traen sanidad al corazón. Y entonces vamos a ir caminando hacia adelante. Quiero examinar estos pasajes. Jeremías 14:10 dice así: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Y importante lo que dice aquí, se acordará de su maldad y castigará sus pecados. Aquí no hay perdón. Aquí no hay el proceso del perdón. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron su pecado, no fueron a pedirle perdón a Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente, aquí no hay perdón y se exponen al castigo de Jehová. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y dice, y no me acordaré de tus pecados. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente, no es que se esté olvidando completamente su pecado. Dice, ya no me voy a acordar del pecado. Y entonces viene el perdón de Dios. Jeremías 31:34 dice lo siguiente:
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida? En el griego, en el hebreo español dice quita el pecado, dice del remanente de tu heredad, no retuvo, dice la Biblia, para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y luego dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y entonces yo quiero llamar la atención a esto, ¿ok? Aquí dice Dios que no se acuerda más, ¿ok? ¿Y dónde están los pecados? Simple y sencillamente sepultados en lo más profundo de la mar. Y ahí están, y ahí se quedaron. Y Dios nos perdonó y jamás vuelve a ir a acordarse de eso. Eso es perdón. Eso es perdón. ¿Ok? Queda ahí, ahí están, pero ya no vuelve a hacer daño. Queda ahí la herida, queda ahí la ofensa, pero ya no vuelve a hacer daño, porque ya pasó eso. Renunciaste a tus sentimientos, renunciaste a tus emociones, ¿ok? A tu deseo de venganza. Y ahí se quedó, simple y sencillamente como un recuerdo que ya no hace daño. Esto lo vamos a ir viendo más adelante el próximo domingo, hermanos. Quiero más adelantar, ok, algo importante. Algunos elementos del perdón son el ofensor, ok, ¿qué es el que hace, qué es el que ofende? ¿Qué es ofender? La transgresión o ofensa y el ofendido. Y nada más quiero puntualizar esto y con esto termino, ok. Nosotros manejamos dos tipos de emociones. Unas emociones son positivas, que en la actualidad ya no se dicen positivas o negativas, se dicen agradables y desagradables. ¿Ok? Bueno, aquí lo ponemos como positivas o negativas. ¿Ok? Esas emociones que nosotros tenemos, ¿okay? La emoción es algo que nosotros sentimos, que son intensas y que pasan rápidamente. Pero esas emociones que son positivas, el amor, la alegría, ¿okay? Que derivan en otras emociones secundarias, ¿okay? Cuando nosotros las unimos, estas emociones, las unimos con un pensamiento, las asociamos con un pensamiento, entonces se convierten en sentimientos. No sé si me expliqué. Miren, déjeme decirle, ¿okay? Alguien puede hacer un comentario, oye, ¿ya te fijaste cómo vienes? Oye, y nada más ese comentario, ¿por qué me dijo esto? Me lo ha de haber dicho por esto, o porque no me rasuré, o porque me peiné mal, o porque traía la camisa desabrochada, ¿ok? Y entonces ese comentario que despierta en nosotros una emoción, ¿ok? Lo unimos a un pensamiento y ya se convierte en un sentimiento. Así funcionamos nosotros. Y cuando nosotros hablamos del perdón, nosotros estamos hablando de que hay una emoción que es desagradable o negativa, y esa emoción es ira. Y aquí es donde nosotros empezamos a que se arraigue ese sentimiento, ¿okay? Y esa ira se convierta en algo más, ¿okay? Se convierta en algo más, en hostilidad, etcétera, etcétera.
En el proceso de la ofensa se sigue así: daño u ofensa. Nos enojamos, no lo resolvemos y entonces pasamos a tener un resentimiento. Y de ahí, si no resolvemos ese resentimiento, entonces caminamos hacia el odio. Y si aún ahí no resolvemos, entonces surgen los deseos de venganza, ¿ok? Y surgen los deseos de castigo. El problema es que muchas veces nosotros actuamos en la venganza y actuamos en el castigo. Porque no perdonamos, porque no hemos resuelto esto que empezó con un daño o una ofensa. No lo resolvemos y entonces, eso nos lleva al actuar. Y cuando nosotros tenemos o actuamos en la venganza y el castigo, no resolvemos nuestra herida, no resolvemos nuestra ofensa. Y al contrario de eso, se crea un rencor. No sé si me expliqué. Creo que esto está muy claro. De eso es lo que vamos a estar hablando acerca de la próxima clase, de los elementos que componen, cómo es que llega la ofensa, cómo es que la manejamos, cómo es que la introyectamos y los resultados de la ofensa. ¿Qué es esto? Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente, muy al pendiente. Ok, cuando recibimos el daño o una ofensa, ¿para dónde vamos a caminar? ¿Ok? ¿O hasta dónde vamos a llegar? Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el próximo estudio, hermanos, que es el próximo domingo, si Dios quiere. Yo les invito a que ustedes vean los pasajes que hemos leído aquí, consideren todo lo que hemos dicho y que nosotros necesitamos, ¿ok?, el perdonar y el que nos perdonen. Se necesita en la vida el hecho de perdonar y el que nos perdonen. Y eso es lo que vamos a aprender en la próxima clase. Cómo es que debe ser el perdón y cómo es que nosotros tenemos que ser perdonados. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios. Agradeciéndote, Señor, porque podemos entender un poquito de tu palabra, Padre bendito. Señor, te damos gracias por el perdón que tú nos das a nosotros, Padre Celestial. Y que ese perdón es por tu gracia, Señor, porque tú quieres hacerlo, porque es un don que tú provees para nosotros, algo inmerecido, Señor, el hecho de que nos perdones, Padre. Y eso es en base, Señor, a que nos amas, Padre bendito. Señor, gracias, Señor, porque podemos orar a ti, Señor, cuando nosotros, Señor, hemos pecado y te hemos ofendido, Padre Celestial. Y podemos ir a ti, Señor, y decirte, Señor, nuestro pecado, confesarte nuestro pecado, Señor, arrepentirnos de ello, Señor. Y tú, Padre Celestial, tienes la disposición, Señor, de perdonarnos, Señor. Y nuevamente, Señor, volver a bendecir nuestra vida, Padre bendito. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque el perdón tuyo, Señor, a nuestra vida llega a través de la expiación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Porque sin esa sangre derramada, Señor, en la cruz del Calvario, sin ese sacrificio, Señor, no podríamos de ninguna manera, Señor, ser perdonados nosotros, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque todo lo has hecho, Señor. Todo lo has hecho tú. La gracia del perdón, la expiación para el perdón, la oportunidad, Señor, del arrepentimiento y la confesión, Señor, para obtener nuestro perdón y la bendición tuya. Padre, que esta sencilla plática, Señor, sea de bendición para las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Padre Celestial. Gracias, Señor. No tenemos otra palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga. El próximo domingo estaremos siguiendo con este tema. Gracias.